Voy a presentar la denuncia ante el juzgado de guardia y también me voy a dirigir por escrito a la Fiscalía para que investigue si es cierto lo que se dice de los presuntos delitos de seguimientos, de espionajes cometidos contra personalidades de la Comunidad de Madrid. A mí la presidenta me dice que no tenía conocimiento de este asunto, yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer? Claro que la creo. Que si alguien ha hecho lo que no debería hacer, se actúe con la contundencia debida. Yo, desde luego, voy a estar a la altura de las circunstancias, caiga quien caiga, si es que tiene que caer alguien. Si apareciera algún tipo de responsabilidad en este sentido, no le quepa la menor duda que nuestro partido va a ser absolutamente contundente en la exigencia de todo tipo de responsabilidades políticas. ¿Quieres que les diga algo para que se amainen? Nada, hoy amaina, ya has visto, nunca dijo el periodista, Si quieren ventilador, yo os ofrezco ventilador. Moncloa contrata a las agencias de cabecera del PSOE. Y yo me comprometo a garantizar la unidad y la cohesión de este partido, pase lo que pase. Una historia falsa, simplemente falsa de toda falsedad. Es una gran mentira que además está rayando ya con el ridículo. Ha ido publicando toda la basurilla que ha ido, circulando por Madrid de dosieres o supuestos dosieres. Lo que se oye es un ruidito de fondo que no tiene ningún sentido. A mí me parece que la justicia aclarará todo, pondrá todo en su sitio y nosotros estamos haciendo lo que procede. No creo que haya espionaje. En todo caso, cada uno sabrá lo que ha hecho y los que tengan que saberlo lo sabrán. La Comunidad de Madrid no tiene espías. Bueno, con esa última declaración nos quedamos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha ordenado, ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás que se haya producido un hecho de estas características. Y antes que leer un titular que distrae, léanse un artículo de la Constitución española. Es intolerable y es profundamente injusto que se pretenda ensuciar el nombre del Partido Popular por las actuaciones de esas personas. Las informaciones publicadas son total, radical y absolutamente falsas. La expulsión inmediata de cualquier militante del Partido Popular si alguno apareciera implicado en cualquier derivación de las actuaciones. Siendo nombrado en el 91 secretario. Nuestro interés es la transparencia, la claridad, la luz y los taquígrafos y que se sepa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha espiado a nadie.